Control, prueba y efecto de los contratos. Forma de los contratos. Nociones generales. Lo dispuesto en cuanto a las formas de los actos jurídicos debe observarse en los contratos. La forma es el conjunto de las prescripciones de la ley respecto de las solemnidades que deben observarse al momento de la formación del acto jurídico. Tales son la escritura del acto, la presencia de testigos, que el acto sea hecho por escribano público o con el concurso del juez del lugar. Cuando el Código Civil o las leyes especiales no designen forma para algún acto jurídico, los interesados pueden usar la forma que crean convenientes. No debe confundirse la forma con la prueba. La forma constituye uno de los requisitos de validez de los actos jurídicos y de los contratos. La prueba, en cambio, se refiere al modo en que puede ser demostrada la existencia de dicho acto jurídico o contrato. Formas ad solemnitatem y ad probationem. Son contratos formales ad solemnitatem aquellos para los que las formas es impuesta como requisito de validez. Si no se observa esa forma, el contrato es nulo. Son contratos formales ad probationem aquellos en que, a pesar de que la ley ha establecido una forma en la que debe celebrarse, el contrato tendrá existencia aunque no se haya hecho en esa forma. La forma establecida por la ley es exigida simplemente como un medio de prueba. Actos jurídicos y contratos que deben ser hechos en escritura pública. Contratos que deben ser hechos en escritura pública. Los contratos que tengan por objeto la adquisición, modificación, transferencia, renuncia o extinción de derechos sobre bienes inmuebles, de derechos reales sobre inmuebles. Los contratos de sociedad civil, sus prórrogas y modificaciones. Toda constitución de renta vitalicia. La cesión, repudiación o renuncia de los derechos hereditarios. Las transacciones sobre bienes inmuebles y la cesión de acciones o derechos procedentes de actos consignados en escritura pública. Actos jurídicos que deben ser hechos en escritura pública. Las particiones extrajudiciales, las convenciones matrimoniales, todos los actos que sean accesorios de contratos redactados en escritura pública y los pagos de obligaciones consignadas en escritura pública. Prueba de los contratos. La prueba es el medio o modo de establecer la existencia del contrato, el medio de acreditar que el contrato ha sido celebrado. La necesidad de probar la existencia de un contrato surge cuando uno de las partes contratantes niega la existencia del contrato o parte de ella. Medios probatorios. Los contratos se prueban por los modos que dispongan los códigos procesales de las provincias federadas. Por instrumento público, que es el documento escrito tenido por auténtico por emanar de funcionario público completo y capaz, y por reunir las prescripciones que la ley establece en cada caso. Por ejemplo, la escritura pública en la compra-venta de inmuebles. Instrumentos privados. Son aquellos que las partes se otorgan por sí solas sin intervención de ningún funcionario público. Por ejemplo, el contrato de alquiler y el contrato de compra-venta. Confesiones de partes. Judicial y extrajudicial. Judicial es un proceso judicial en el cual se cita a una persona a la que se le atribuye una culpa y la persona acepta. Extrajudicial es cuando por medio de una carta enviada a una de las partes o a otra persona extraña, una persona reconoce un hecho o un conjunto de hechos. Juramento judicial. Cuando en juicios por daños y perjuicios se deja el importe de los mismos se deja librado al juramento estimatorio de quien los haya sufrido, dentro de un límite razonable establecido por el juez. Presunciones legales. Son presuposiciones que hace la ley específicamente. Testigos. Es aquella persona que es capaz de dar fe de la existencia de un hecho por tener conocimiento del mismo. Los contratos que tengan por objeto sumas de dinero de más de 10.000 pesos no pueden ser probados por testigo. Regla del artículo 1191 y sus excepciones. El artículo 1191 establece que aquellos contratos para los que la ley determina una forma específica no se juzgarán probados si no estuvieran en la forma prescrita. El artículo contiene 4 excepciones, 4 casos o situaciones distintas que pueden presentarse en que se podrá recurrir a otros medios para probar la existencia del contrato. Estas excepciones son: imposibilidad de obtener la prueba designada por la ley, cuando hubiese habido un principio de prueba por escrito, cuando la controversia se refiera a situaciones en las que haya habido error, dolo o violencia, fraude, simulación o falsedad de los instrumentos,
y cuando alguna de las partes hubiera recibido alguna prestación y se negara a cumplir el contrato. Efectos de los contratos. Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como la ley misma. Los contratos no pueden oponerse a terceros ni ser invocados por ellos. Entre partes y sucesores universales. La regla del artículo 1195 y sus excepciones. Si una o ambas partes que han celebrado el contrato falleciera, sus herederos, como regla general, están obligados a cumplirlo. El código dice que se extiende activa y pasivamente a sus herederos, es decir, que el crédito pasa a los los derechos pasan a los herederos del acreedor y las obligaciones pasan a los herederos del deudor. Pero el propio artículo 1195 establece algunas excepciones, caso en que los derechos u obligaciones emergentes de los contratos no se transmiten a los herederos. Estas excepciones son que las obligaciones que nacieran del contrato fueran inherentes a la persona, por lo que son intransmisibles a sus herederos. Que la ley estableciera que ciertos derechos u obligaciones emergentes del contrato no pudieran transferirse a los herederos. Que en una cláusula del contrato se hubiese establecido la intransmisibilidad de los derechos u obligaciones a los herederos. Que la intransmisibilidad surge de la naturaleza misma de la obligación o del contrato. La autonomía de la voluntad. Autonomía de la voluntad significa la determinación que las partes pueden adoptar para actuar por sí mismas con plena independencia en la celebración del contrato. Las partes tienen amplia libertad para determinar las normas a las cuales deban someterse, pudiendo hasta incluso derogar disposiciones legales, siempre que éstas no comprometan al orden público ni las buenas costumbres. Dicha libertad contractual se refiere solo al contenido del contrato, ya que en cuanto a las formas, las partes contratantes deben someterse a lo establecido en el Código Civil. Reglas sobre la interpretación de los contratos. Muchas veces surgen discrepancias en cuanto a la interpretación de las cláusulas del contrato, que conducen a las partes a dirimir sus diferencias en la justicia. Es el juez quien deberá hacer la interpretación del contrato, es decir, determinar el sentido y alcance de sus estipulaciones y descubrir el contenido exacto de la declaración de voluntad común. Pueden aplicarse las reglas de Potier dispuestas en el Código de Comercio. Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente sus partes entendieran o pudieran entender, obrando con cuidado y previsión. Pacto comisorio, puede ser tácito o expreso. Tácito es la facultad de resolver las obligaciones emergentes de los contratos en caso de que uno de los contratantes no cumpliera con su compromiso. Esta facultad está implícita en todos los contratos bilaterales. La parte que no hubiera cumplido con su obligación será responsable por los daños y perjuicios emergentes de la mora y del incumplimiento. Expreso está incluido en el contrato y provocará la resolución del mismo de pleno derecho cuando la parte que hubiere cumplido la obligación con sus obligaciones comunicara a la parte incumplidora en forma fehaciente su voluntad de resolver. Señal o arras. Se llama seña, señal o arras a la entrega de una cosa, generalmente una suma de dinero, que una de las partes contratantes hace a la otra al tiempo de celebrar el contrato, ya sea para confirmarlo o para acordar a los contratantes el derecho de arrepentirse. Según la finalidad que se persiga con la seña, con la entrega de la seña, esta puede ser de dos especies: confirmatoria o penitencial. Confirmatoria tiene por objeto asegurar el cumplimiento de la obligación. Tiene por objeto asegurar el cumplimiento del contrato, reforzando o fortaleciendo el vínculo que se crea, y constituye un cumplimiento anticipado de parte de la prestación del contrato. Penitencial se constituye para conferir a las partes contratantes el derecho de arrepentirse. Sirve para debilitar el vínculo, ya que permite a aquel que ha hecho entrega de la seña arrepentirse o desistir del contrato, perdiendo el importe de la seña entregada y facultando al otro, al que ha recibido la seña, a arrepentirse
o desistir del contrato reintegrando el doble de la seña recibida. Eso fue forma, prueba y efecto de los contratos.